nuestra fe. Sin dulzura y sin respeto, podremos tener los mejores argumentos, todos los datos aquí en la cabeza, las respuestas a todas las objeciones, pero seguramente no podremos llegar al corazón de aquel con quien dialogamos. Sin dulzura y sin respeto ganas argumentos, pero no ganas almas para Cristo. Y el propósito de la apologética, siendo esta una parte de la evangelización, es ganar almas, es conquistar almas, corazones. No vencer en debates, no ser admirado porque conoces todas las respuestas. No, así no es. Sin dulzura y sin respeto, corremos el gravísimo riesgo de quemar puentes preciosísimos, necesarios para la comunicación con el otro. Con dulzura y con respeto, aunque no tengas todas las respuestas o los mejores argumentos, podrás ser capaz de ganar muchísimas almas para Cristo. Hay que tenerlo en cuenta. Así como tener en cuenta que la labor de la apologética implica tanto razones, palabras, como obras, hechos. Hay que dar testimonio, hay que procurar con el máximo de nuestras fuerzas, ayudadas por la gracia, procurar vivir lo que predicamos, procurar poner el ejemplo. ¿Cuántas veces he escuchado, tristemente, que no hay que buscar ser ejemplo para los demás? Cierto que tal vez estemos muy lejos de eso, pero hay que buscarlo. Hay que buscar vivir vidas ejemplares. Hay que buscar encarnar a Cristo en nuestra persona para que el otro, al encontrarse conmigo, se encuentre con Cristo. Y yo sé que esto puede sonar muy difícil y muy lejano de nosotros. Pues sí, pero es que para eso nos ha llamado el Señor. Nuestra fe, el cristianismo, no consiste únicamente en un asentimiento intelectual de ciertas verdades. No consiste únicamente en aprobar con una nota satisfactoria la clase de catecismo. Consiste sobre todo en decirle que sí a ese que por amor se ha hecho hombre y ha venido a ofrecernos una propuesta inimaginable, una propuesta matrimonial. Dios se quiere casar con nosotros y a través de este matrimonio quiere transformar nuestra existencia, transformar nuestro corazón, cambiarlo, como dice la Escritura, de un corazón de piedra a un corazón de carne. Nosotros entonces busquemos eso. Dejémonos transformar por el Señor. Dejémonos transformar a través de la renovación de nuestra manera de pensar. De una metanoia, como se conoce. Ir más allá de mi mente, de mi manera de pensar. Transformarme, renovando mi manera de pensar. Que mis criterios dejen de serlo para que sean ahora los criterios de Cristo los que reinen en mi vida. Así estaremos haciendo una labor apologética efectiva. Vamos a hacer un corte. Regresando a este corte y habiendo hecho esta introducción, vamos a compartir cuál es el tema que estaremos abordando el día de hoy, así como las diferentes maneras que tenemos para estar en contacto. Así que quédense allí donde están, tengamos la Sagrada Escritura a la mano, porque regresando compartimos el tema del día de hoy. Vamos y regresamos. You set this prisoner free. All your wondrous works reach throughout the land. Que ya se están comunicando vía correo.
correo electrónico. La que viene en el orden hablando es un tema, digamos, ambicioso en cuanto a lo que queremos abarcar. Como siempre, vamos a quedarnos muy cortos por razones de tiempo, de capacidad y porque también queremos por lo menos sembrar la semilla y que ustedes continúen el estudio en casa. Estaremos hablando de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. La carta a los romanos. Es una carta del Nuevo Testamento, la que viene en el orden que nos proporciona el Nuevo Testamento de los libros bíblicos justo después del libro de los Hechos. Vienen los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de los Hechos, y en todas las ediciones católicas o protestantes viene la carta a los romanos inmediatamente después. Por diferentes razones. Una de ellas, por ejemplo, que en la Vulgata de San Jerónimo, que es la traducción al latín de las Sagradas Escrituras que hizo San Jerónimo, patrono de los estudios bíblicos, él la ponía en este orden, esa es una razón. Y también hay quien dice que se le pone allí, en primer lugar, entre todas las epístolas del Nuevo Testamento, por ser una, la más larga, 16 capítulos, y segunda, porque dicen es quizá la más importante de las cartas de San Pablo. Hay quien llama a la carta a los romanos junto con la carta a los gálatas el evangelio según San Pablo, la forma de que él tenía de predicar esto. Es una carta realmente impresionante y no es sencilla. Ha ocasionado y ha suscitado discusiones teológicas desde los primeros siglos, pero sin lugar a dudas, al menos para los cristianos que vivimos, digamos, en el hemisferio occidental, en el siglo XVI, la carta a los romanos fue utilizada como un estandarte prácticamente de batalla por Martín Lutero, un sacerdote agustino, católico él, alemán, que utilizando esta carta y algunos otros pasajes del Nuevo Testamento, inició un movimiento conocido a la postre como la Reforma Protestante, movimiento que separó de la Iglesia Católica, que sacó del seno de la Iglesia Católica a millones de cristianos en el siglo XVI y que ha continuado separando a los cristianos durante ya prácticamente 500 años. Pasajes de la carta a los romanos fueron citados y utilizados textualmente por Fray Martín Lutero para justificar una de sus doctrinas, que es uno de los 2 pilares de todo el movimiento de la Reforma Protestante, la doctrina de la justificación por la sola fe. El otro pilar siendo la doctrina de la sola Biblia o la sola Escritura. La justificación por la sola fe, contrapuesta en la mentalidad de Lutero y de algunos de sus seguidores a una propuesta de justificación por fe y por obras, fue aquello que desgarró, vamos a decirlo así, el corazón del cristianismo europeo continental en el primer tercio del siglo XVI. Una herida profundísima a la unidad cristiana que, como hemos dicho, perdura hasta nuestros días. Trataremos, de una manera muy breve, de ver algunos pasajes en la carta a los romanos que tienen que ver con esta controversia. Intentaremos dar una postura católica al respecto. Y buscaremos sobre todo dar un panorama muy general de lo que trata esta carta, para que con este panorama cada uno de ustedes pueda adentrarse en un estudio personal que dé frutos abundantes de crecimiento cristiano. Iniciemos pues. ¿De qué trata la carta a los romanos? ¿Cuál es su tema general? ¿Cuál es el tema que va a abordar con pasión San Pablo? Y con pasión a los San Pablo. Todos sabemos que este apóstol, a quien le atribuimos la mayoría de las cartas en el Nuevo Testamento, era un hombre que escribía con pasión, un hombre amante de Jesucristo, totalmente enamorado de él y que transmitía esta pasión en sus escritos, en sus cartas. Pues bien, ¿cuál es el tema dominante de esta carta? La dirige a los cristianos que viven en Roma. Roma no es una ciudad de poca importancia, no lo es hoy, no lo era hace 2000 años. Roma, la capital del imperio. El imperio que dominaba por aquel entonces una buena parte del mundo conocido.
un imperio grandioso. Hasta Roma habían llegado los evangelistas cristianos. Y cuando digo evangelistas no me refiero solamente a los 4 que han redactado los evangelios canónicos, me refiero a los cristianos. Todo cristiano es un evangelista, todo cristiano tiene que llevar el evangelio. Pues hasta ahí habían llegado ya. Pablo no ha visitado la comunidad de Roma cuando escribe esta carta. Y esto es muy importante, porque significa que Pablo tampoco ha fundado esta iglesia en Roma. Pablo no ha fundado la comunidad romana. Eso es importante saberlo. Pero les escribe, y les escribe manifestando su ardiente deseo de visitarles. ¿Visitarles para qué? Dice él. Pues en primer lugar, para compartir como hermanos, para edificarse mutuamente en la fe. Qué bueno es compartir con los hermanos en la fe. Y también dice, en segundo lugar y no menos importante, para poder comunicarles algún don espiritual. Pablo sabe que él ha sido constituido apóstol y que el Señor le ha llenado de gracias abundantes. Y él quiere compartirlas, comunicarlas a los otros cristianos. Les halaga por su fe. Dice, su fe es conocida en todas partes. Y yo quiero visitarlos. Desde hace tiempo he querido hacerlo, les dice. Pero una u otra razón de índole apostólico se lo ha impedido. Un detalle muy importante también, curioso para conocerlo, es que en esta carta Pablo expresa su deseo de visitar España también. Dice, a mi paso por Roma, después iré a España. O mejor dicho, dice, de camino a España llegaré a Roma. Es el deseo que él tiene. Pues bien, a esta comunidad cristiana en Roma, Pablo dirige esta carta. Esta comunidad está marcada por una controversia. Hay una controversia que está poniendo en riesgo la unidad de los cristianos en Roma. Y esta controversia le va a dar pie a Pablo para desarrollar de manera excelsa la doctrina cristiana y exponerla ante los ojos de judíos y de no judíos. Una doctrina que San Pablo va a continuar en la carta a los Gálatas y de alguna u otra forma va a estar presente en todas sus cartas. ¿Cuál es esta controversia? ¿Cuál es esta doctrina? La controversia es la siguiente. Existen en la comunidad cristiana de Roma cristianos que tienen dos orígenes, digamos, que provienen de dos lugares. Por un lado, los cristianos de origen judío, judíos que han acogido el evangelio. Por otro lado, cristianos de origen, llamémosle, según las mismas palabras de la carta, gentil. Gentil, en términos de la carta y en términos de la Biblia, es todo aquel que no es judío. Pues bien, existen estos dos grupos. Ambos han abrazado a Cristo, pero sus antecedentes inmediatos, distintos, les hacen entrar en conflicto. Y esto arriesga la unidad de la iglesia. San Pablo detecta este peligro, que es un peligro no menor. La unidad es un don precioso. Y todo lo que atenta contra la unidad es algo que todo cristiano siempre tiene que estar dispuesto a luchar contra ello. Pues bien, ¿cuáles son algunos de los argumentos que están en el origen de esta controversia? Por un lado, los cristianos de origen judío se glorían o se vanaglorían de la ley mosaica. Nosotros tenemos la ley mosaica, tenemos a los profetas, tenemos la circuncisión, tenemos las obras de la ley, lo que la ley nos pide hacer y lo cumplimos y nos vanagloriamos de ello. Por otro lado, los cristianos de origen gentil echaban en cara a los cristianos de origen judío que muchos de ellos no habían recibido la predicación del Mesías, de Jesucristo. Les echaban en cara esto porque muchos cristianos de origen judío se vanagloriaban también en el hecho de que Cristo había predicado solo entre judíos. Los cristianos de origen gentil, muchos de ellos de este mundo greco-romano,
Se sentían orgullosos de sus filósofos y de la sabiduría de estos antepasados griegos. Los cristianos de origen judío desechaban esa sabiduría y se gloriaban en la sabiduría de la ley y los profetas. San Pablo interviene y va a poner de manifiesto, y esto lo hace de manera perfecta en los primeros 3 capítulos de la carta, que tanto judíos como no judíos están en la misma circunstancia, que judíos y no judíos están en igualdad de condiciones, es decir, ambos, judíos, no judíos, son pecadores. Que ni la sabiduría griega ni la ley de Moisés ha logrado hacer santos a los hombres. Que ante Cristo Jesús, judío y no judío son iguales. Y esto es algo muy, muy importante, porque Pablo dice que nadie se llene de gloria, porque tantos unos como otros han pecado. Y vamos a ir a la carta. Vayamos a algunos pasajes. Carta a los Romanos. Vamos a compartir el capítulo 1 a partir del versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en él se revela la justicia de Dios, de fe en fe. Como dice la Escritura, el justo vivirá por la fe. El Evangelio es fuerza de Dios para salvación de todo el que cree, judío primeramente, pero también del griego. Igualdad de condiciones. Y vamos a continuar leyendo este capítulo 1. En efecto, versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que aprisionan la verdad en la injusticia. Contra toda impiedad. La cometa un judío o la cometa un no judío. San Pablo quiere en este primer capítulo avergonzar, por así decir, a judíos y a no judíos por su estado pecador. Que comprendan que están necesitados de Cristo, tanto los unos como los otros, porque el cristiano de origen judío podía caer en la tentación de creer que si seguía observando las obras de la ley de Moisés, que esto lo haría justo delante de Dios. Pablo quiere poner de manifiesto que esto no es así, que lo que va a venir a justificarte delante de Dios es la fe en Jesucristo. Entonces continúa desarrollando esto. Y va a hacer una lista en este capítulo 1 de la situación del hombre hasta antes de la venida de Cristo. Malas noticias para el hombre. Va a referir cómo, por no haber aceptado a Dios, por ejemplo, los gentiles, a un Dios que se revela en su creación, en sus obras, su corazón se ha endurecido y se han alejado de Dios, cayendo en todo tipo de pecados y abominaciones. Pero también va a poner de manifiesto que los judíos, teniendo la ley, pero no cumpliéndola, también han endurecido su corazón. Judíos y no judíos con el corazón endurecido, necesitados de Cristo que venga a transformar ese corazón. Así inicia la carta. Vamos a hacer un corte. Regresando a este corte vamos a continuar de lleno con la carta a los Romanos. Así que yo te invito a que te quedes, que tengas la Biblia en la mano, porque ya regresamos aquí con más de Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Agradezco a los que se siguen comunicando vía correo electrónico, vía Facebook, vía telefónica. Muchas gracias. Leemos todos sus comentarios, de verdad, tengan esa plena certeza. Hace unos días, durante la semana,
Respondí a algunos de ustedes en la página de Facebook, por ejemplo, y alguien me decía, muchas gracias por responder, pero ¿quién es el que responde? Le digo, bueno, pues soy yo. Eso sí, cuando respondo los mensajes, tengan la certeza también que lo hago yo. Nadie está ahí ayudándome o nadie está como haciendo de labores de secretario o secretaria, ¿no? Lo respondemos personalmente y los leemos todos, de verdad. Y más que leerlos, además, los agradecemos de verdad. Y aprovecho, ya que estamos en esto, para compartir algo que compartimos siempre. Ofrecemos orar por sus intenciones y por sus necesidades. No solamente de los que escriben o de los que llaman, de todos. No hay distinción. Así como en la carta de los Romanos, Pablo dice que no hay distinción entre judío y no judío. Bueno, aquí no hay distinción. El que llama, el que no llama, el que escribe y el que no escribe. Es más, al que le gusta y al que no le gusta, ofrecemos orar por sus intenciones, por sus necesidades. El que tiene 5 años viendo este programa, al que es hoy la primera vez que lo sintoniza. Al que lo ve completo y persevera con una paciencia casi infinita, o al que solamente soporta ver unos cuantos minutos. Ofrecemos orar por sus intenciones, por sus necesidades. A cambio pedimos, si ustedes quieren y tienen a bien, que oren también por nosotros. Muy bien, habiendo dicho esto, vamos a continuar. La carta a los Romanos. Esta carta de San Pablo, impresionante, grandísima, no solamente en cuanto a longitud, sino en cuanto a enseñanza, en cuanto a contenido, inagotable. Inagotable, porque si bien tiene como autor humano a San Pablo, sabemos que toda la Escritura tiene por autor, por inspirador, a Dios, al Espíritu Santo, y por lo tanto contiene tesoros inagotables, misterios de fe que podemos ir a ellos una y otra vez, y nunca cansarnos de ellos, y siempre obtener riquezas para nuestra vida, para nuestra alma. Continuemos entonces. Decíamos que el argumento de los primeros capítulos de esta carta es exponer cómo esta controversia que se ha suscitado entre los cristianos de Roma, divididos entre aquellos de origen judío y aquellos de origen griego, no tiene sentido realmente. ¿Por qué? Dice Pablo, todos comparten la misma condición pecadora, el griego y el judío. Y vamos a dar algún ejemplo. Por ejemplo, válgame la redundancia. En el capítulo 1 va a decir, en el versículo 20 y en adelante, dice, lo que de Dios era invisible, desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. A través de las obras de Dios, de la creación, su poder es evidente. Pero hay quien aún así no lo quiere ver y no glorifica a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Dice Pablo, se ofuscan sus razonamientos y su corazón se llena de tinieblas. Esto es una realidad absoluta, El pecado habitual, cuando hacemos del pecado un hábito de vida, oscurece la razón, debilita la voluntad, desordena los apetitos, consecuencias del pecado. El pecado habitual te hace, ¿cómo decirlo en palabras que no suenen muy fuertes? Tonto, por decirlo suavecito. Te oscurece la razón, te debilita la voluntad. Hay que tener esto muy en cuenta. Y Pablo va a notar algunas de estas consecuencias de no reconocer a Dios, de no darle gloria. Capítulo 1, versículo 24. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón, hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos. A ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, los entregó Dios a su mente insensata, para que hicieran lo que no conviene. Y continúa, este es el capítulo 1, dirigiéndose por ejemplo aquí a los griegos. Pero luego llega con los judíos, también a ellos, también para ellos va a tener, diríamos en México, ¿no? Y vamos a ir, voy a brincar muchos versículos, y voy a ir al capítulo 2.
Y en el capítulo 2 empieza a dirigirse a los judíos y empieza a echarles en cara que no tienen por qué gloriarse en la ley, que ellos tienen la ley, porque la ley no les ha servido para ser santos. Capítulo 2, versículo 17. Pero si tú, que te dices judío y descansas en la ley, que te glorías en Dios, que conoces su voluntad, que disiernes lo mejor, amaestrado por la ley, convencido de ser guía de ciegos, luz de los que andan en tinieblas, educador de ignorantes, maestro de niños, porque posees en la ley la expresión misma de la ciencia y de la verdad. Pues bien, tú que instruyes a los otros, a ti mismo no te instruyes. Predicas no robar y robas. Prohíbes el adulterio y adulteras. Aborreces los ídolos y saqueas sus templos. Tú que te glorías en la ley, transgrediéndola, deshonras a Dios. Porque como dice la Escritura, el nombre de Dios, por su causa, es blasfemado entre los gentiles. Qué palabras tan duras. Pero ojo, hermanos, no solo para los judíos, para ti, para mí. ¿Qué tal que aquí, para ponernos el saco, como decimos acá en México, en lugar de decir, pero si tú que te dices judío, pusiéramos, pero si tú, que te dices cristiano, y nos aplicáramos todo lo que San Pablo ha dicho aquí? Pero si tú que te dices cristiano, que te glorías en Dios, que conoces su voluntad, que disiernes lo mejor, convencido de ser guía de ciegos, luz de los que andan en tinieblas, educador de ignorantes. Esta es una palabra de advertencia muy fuerte, muy dura para todos los cristianos, particularmente para los que tienen algún puesto de autoridad en la iglesia. También para los que tenemos algún apostolado de evangelización, de catequesis, de apologética. Son palabras que nos tienen que poner a temblar santamente. Nos tienen que quedar en el corazón como una advertencia. Si tú que te dices, aquí dice judío, pero apliquémoslo, te dices cristiano, que tienes todo esto, bueno, predicas no robar y robas, predicas no adulterar y adulteras. Si no vives lo que predicas, cuidado. ¿Por qué? Porque deshonras a Dios. Por tu causa es blasfemado el nombre de Dios entre aquellos que no lo conocen. Miren, voy a hacer una pausa de la carta a los Romanos. Una brevísima reflexión. La oración del Padre Nuestro, que decimos en todo el mundo millones de veces cada día, que la utilizan católicos y cristianos no católicos por igual. ¿Cómo empieza esta oración? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Cómo va a ser santificado el nombre de Dios si no es por nosotros? Pero ¿cuántas veces nosotros, que llevamos el nombre de Dios grabado en nuestro corazón y nuestra alma, porque fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuántas veces nosotros con nuestra conducta vamos, para usar una expresión mexicana, arrastrando el nombre de Dios? Y por nuestra causa, el nombre de Dios es blasfemado entre los, aquí dice gentiles, digamos, entre aquellos que no son cristianos. Palabras fuertes para judíos y para no judíos, que San Pablo utiliza para exponerles la triste realidad de la condición humana antes de la venida de Jesucristo. Y para hacerlos llegar a un punto en el cual se den cuenta todos de la necesidad que tenemos de Cristo. Tenemos necesidad de Él. Y por eso muchas veces es necesaria una reprensión, una sacudida de este tamaño, para que nos demos cuenta. Vamos a hacer una pausa. Será breve y regresamos con el tema del día de hoy. La carta a los Romanos. Así que los invito a quedarse. Ya regresamos. Now the blind can see. You set this prisoner free. Oh, you're
Amigos, estamos de regreso, estoy aquí viendo sus comentarios, sus saludos en la página esta de Facebook que tenemos, Apologética Razones de Nuestra Esperanza, programa de televisión, o también facebook.com/ApoloGTK. He pedido que los que quieran mandar saludos también nos indiquen desde qué ciudad nos ven, como para tener una idea, ¿no?, de hasta dónde llega esta comunión entre los cristianos. Y realmente es sorprendente darnos cuenta que estamos unidos en este momento no solamente en muchos estados de la bellísima República Mexicana, donde María Visión tiene su sede, sino en otros países. Y realmente esto es muy confortante. Y como lo dice Pablo en esta carta a los romanos, compartir la fe, aunque la geografía nos separe, la fe nos une y va a ser siempre algo bueno para el alma, bueno para el corazón. Así que aprovecho y mando un saludo a todos los que sintonizan este programa, este canal, en cualquier lugar de este bellísimo continente americano, pero también más allá, porque también recibimos correos, mensajes de personas que nos ven en España, o de personas que nos ven incluso en Asia, en países como China o como Corea, personas de habla hispana que por algún motivo de trabajo o de alguna otra razón se encuentran en estos países y que vía internet, la señal de María Visión está disponible también 24 horas al día en internet, mariavision.com, que a través de internet siguen en nuestra programación. Entonces un saludo, donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, desde Canadá hasta Argentina, desde España hasta Turquía, o de China hasta Corea, donde sea, un saludo en Cristo y gracias por sintonizarnos. Vamos a regresar al tema, la carta a los romanos. Hemos expuesto ya entonces este argumento inicial. Pablo quiere, vamos a decirlo en un término como muy actual, quiere poner en su lugar a todos, a judíos y a no judíos, judíos y griegos. Dice que nadie venga aquí a creerse superior, que nadie se sienta mejor que el otro. ¿Por qué? Porque, y va a continuar este argumento, voy a ir al capítulo 3 y voy a ir a partir del versículo 10. Dice, pues ya demostramos que tanto judíos como griegos están todos bajo el pecado. Dice Pablo, ya demostramos que tanto judíos como griegos están todos bajo el pecado, como dice la Escritura. Y va a citar el Salmo 14, muy importante saber esto. Está citando un salmo y hay que ir a lo que dice ese salmo para comprenderlo en totalidad. Dice, no hay quien sea justo, ni siquiera uno. No hay un sensato, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se corrompieron. No hay quien obre el bien, no hay ni siquiera uno. Este pasaje del capítulo 3, en el versículo 10, 11 y siguientes, es utilizado junto con otro pasaje que viene más adelante en este mismo capítulo 3, pero en el versículo 23, donde dice, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Estos versículos muchas veces son utilizados por algunos grupos, no todos, por algunos grupos cristianos no católicos, para atacar ciertas creencias de los católicos. Repito, no todos los grupos de origen protestante, digamos, no, pero algunos sí. Utilizan esto y dicen, por ejemplo, agarremos esta creencia católica de que la Santísima Virgen María estuvo libre de pecado desde el instante de su concepción. Dicen, esto no es posible, porque la Escritura dice, todos pecaron. Y los católicos decimos, María Santísima nunca pecó. Y dicen, pero Romanos dice, no hay quien sea justo, ni siquiera uno. Bueno, aquí tenemos que empezar esta labor de argumentación y decir, entonces significa que ni siquiera Jesucristo es justo. Cuando dice que todos pecaron, ¿significa que también Jesucristo pecó? No, Jesucristo no. Pero aquí no dice que hay excepción. No, pero Jesucristo no. Bueno, entonces ya hay una excepción, aunque no la diga explícitamente la Escritura. La cuestión es entender el contexto. San Pablo tiene en mente un propósito, manifestarle al judío y al gentil, al judío y al griego, su condición pecadora. Todavía más, en el Salmo 14, que es el que Pablo estaba citando en esta primera parte del capítulo 3, se va a referir a una situación en la cual hay unos que son totalmente injustos, pecadores, que obran el mal, y dice el Señor en este Salmo, que devoran a mi pueblo.
los que obran el mal, los que son injustos, los que son pecadores, están devorando al pueblo del Señor, contraponiendo al pueblo contra estos pecadores. Es decir, ese pueblo del Señor puede ser justo, puede no ser pecador. Hay quien devora y hay quien es devorado. Hay distinción. Ese es el contexto de este Salmo 14. Entonces, es muy importante conocerlo. ¿Por qué? Porque tomado un versículo de aquí, un versículo de acá, sin entender el contexto general de la misma carta a los romanos, puede parecer que efectivamente los cristianos católicos tenemos creencias contrarias a la Escritura, pero eso no es real. Eso es imposible. La doctrina católica se nutre de la Escritura, no puede ir en contra de ella, pero sí hay quien la utiliza. Miren, decía yo al inicio del programa que la carta a los romanos ha sido utilizada durante muchos siglos ya, 5, que son muchos, como arma, como instrumento de choque para tratar de convencer a los cristianos católicos de la supuesta falsedad de nuestra doctrina. Incluso en algunos círculos protestantes se ha desarrollado lo que se conoce en estos mismos círculos como el camino romano, por hacer una referencia a esta carta, hacia la salvación. En inglés se le dice The Roman Road. El protestantismo está íntimamente ligado a la cultura anglosajona. Este camino romano significa tomar ciertos pasajes clave en la carta de San Pablo a los romanos para hacer, digamos, un primer anuncio. Y empiezan, por lo general, por estos primeros capítulos, y toman este capítulo 3, por ejemplo, donde dice, todos pecaron, para manifestarnos nuestra condición pecadora. Ahora, esto es algo bueno, es que todos tenemos necesidad de reconocernos pecadores. Y continúan avanzando en ciertos pasajes claves. Van a llegar, por ejemplo, al capítulo 6, donde San Pablo va a decir, tú eres pecador. ¿Y cuál es el salario del pecado? La muerte. Por lo tanto, a ti te corresponde morir. Pero, buena noticia, Jesucristo ha muerto por ti. Jesucristo es nuestra esperanza. Capítulo 8. Y luego van al capítulo 10. Y si tú crees en el corazón y profesas con la boca que Cristo Jesús es Salvador, serás salvo. Y entonces hacen un camino, tomando algunos pasajes claves. Y terminan con la oración del pecador. Acepta a Jesucristo, reconócete como pecador, acéptalo como Señor de tu vida y eres salvo. ¿Por qué? Porque la salvación viene solamente por la fe. Esto es una interpretación de algunos grupos protestantes. Cuento una anécdota. Esta me la contó a mí un teólogo católico norteamericano converso. ¿Qué es esto de converso? Que no era católico de nacimiento. Él nació en una familia, en un entorno protestante de tinte calvinista y se ha hecho católico ya adulto. Hay un movimiento muy impresionante en los Estados Unidos de Norteamérica de conversos, de muchos incluso que eran pastores de alguna congregación cristiana no católica y que se hacen católicos. Un movimiento que ha encabezado desde hace poco menos de 30 años el doctor Scott Hahn, pero que hay muchísimos, son miles de pastores los que se han hecho católicos y que muchas veces para nosotros pasa esto desapercibido. Pero bueno, el doctor John Bergsma, es un apellido difícil de pronunciar, contó esta historia. Dice que él acompañó cuando era muy joven y estaba entrenándose, por así decirlo, para ser pastor, al pastor de su comunidad a visitar a una mujer. Le predicaron este camino romano de salvación. Terminó con esta mujer haciendo la oración del pecador y recibiendo a Jesucristo en su corazón. Dicen que una vez habiendo hecho esto, el pastor le dijo a esta mujer, te voy a hacer una pregunta. Si tú, una vez que has recibido a Cristo, te dedicaras ahora a robar y por este robo fueras a la cárcel, ¿perderías tu salvación?
Y la mujer dudaba, no sabía qué decir. O si ahora que has recibido a Jesucristo, tuvieras una aventura y le fueras infiel a tu marido, ¿perderías tu salvación? Y la mujer, un poco pasmada, no sabía qué decir, no sabía cómo responder. Y le pone varios ejemplos, ¿no? Y la mujer al final pues como que dice, pues sí, supongo que sí, ¿no? Y el pastor le dice, no. En inglés, once saved, always saved. Una vez que has sido salvado, estás salvado para siempre. Puedes pecar lo que quieras, ya que recibiste a Cristo en tu corazón, estás salvado, no importa lo que hagas. Y dice Bergsma que él estaba allí presenciando todo esto y que de alguna forma él pensaba en su interior, yo creo que estoy de acuerdo con la señora, esto no tiene mucho sentido. Desafortunadamente, esto es lo que se predica en algunos grupos, no es la totalidad, no son la mayoría, pero sí hay muchos grupos cristianos no católicos que predican un evangelio así. Martín Lutero, en sus escritos, cuando abandonó la Iglesia Católica, llegó a poner cosas de esta naturaleza. Peca, y peca fuerte, con tal de que tu fe sea más grande. ¿Cómo? Y regresando del corte vamos a ver algunos pasajes en los cuales San Pablo no da pie para esta doctrina, para nada. Esto es tergiversar la carta a los romanos. Más aún, adulterar la carta a los romanos. Leer en ella cosas que no están escritas. Pero eso vendrá después del corte. Vamos a él y regresamos. From heaven to earth to die for me. And I will lift my eyes unto ¿Cómo le decimos? Una introducción. now the blind can see. Amigos, ya regresamos, nos queda poco tiempo. Yo realmente espero que con esta, ¿cómo le decimos? Una introducción a la carta a los romanos, pues les quede a ustedes la inquietud de profundizar en ella, de leerla. Si bien son 16 capítulos, no piensen ustedes que son 16 capítulos extensísimos. No, es una carta que si le dedican 45 minutos, la leen completa. Ahora, no me van a decir que 45 minutos es muchísimo tiempo, porque a veces dedicamos eso y más a otras cuestiones. En 45 minutos la pueden leer completa. Si tienen una Biblia católica, por ejemplo, como la Biblia de Jerusalén, que con las notas al pie nos va guiando de manera muy buena a través de esta carta, mejor. Si ustedes compran algún estudio bíblico de la carta a los romanos, un estudio bíblico católico, esos que te van guiando también, pues todavía mejor. En internet hay muchísimos estudios. Hay que buscar que sea un estudio bíblico católico, claro, porque los estudios de la carta a los romanos abundan también los estudios no católicos. Hay que saber discernir y distinguir. Pero bueno, digo esto para que les motive a ustedes a verla desde otra óptica y a estudiarla. Miren, les decía yo en el bloque anterior que unas malas interpretaciones de lo que va a hablar la carta pues han dado pie a que haya personas que exageren actitudes terribles diciendo, bueno, yo creo, tengo fe y por lo tanto puedo hacer lo que quiera. He aceptado a Cristo y puedo hacer lo que quiera, ya estoy justificado. Esto es una tergiversación terrible. Y decía yo, esto es malinterpretar no solamente la carta, sino que además es añadirle cosas que ahí no dice. Y hay algo que pocas personas que dejan la fe católica, dejan una fe que pocas veces conocieron o que no conocieron para irse a un grupo cristiano no católico saben, y hay que saberlo. Cuando Fray Martín Lutero inicia esta obra de traducir del latín al alemán el Nuevo Testamento, en particular la carta a los romanos, cuando llega a este pasaje del capítulo 3, y cuando traduce el versículo 28, va a añadir una palabra que no está allí en el original griego.
ni en el latín. Él traduce desde el griego, no del latín precisamente. Va a añadir una palabra que no está ahí. Una palabra que es clave para justificar la justificación por la sola fe. Estoy usando un juego de palabras, que es uno de los pilares, hemos dicho, del movimiento protestante. Lutero dice, la justificación es solo por la fe, sola fides. Y para justificar esto, inserta una palabra que no está originalmente en el texto. En Romanos 3:28 leemos, porque pensamos que el hombre es justificado por la fe, independientemente de las obras de la ley. San Pablo dando una enseñanza riquísima. No es por cumplir las obras de la ley de Moisés que te vas a salvar, que vas a ser justificado. No es por cumplir las obras rituales de la ley mosaica. Es por fe en Cristo Jesús. Pero hay un abismo en decir por fe en Cristo Jesús a decir solamente por la fe en Cristo Jesús. Y Lutero inserta en Romanos 3:28 la palabra solamente, para que su grito de batalla de sola fides aparezca como sacado de la Escritura. Como si de alguna forma dijera, San Pablo realmente quería decir esto, y entonces lo añado. Pero añadir a la Escritura es algo gravísimo. Todavía más cuando esta añadidura a la Escritura va a ser utilizada como un pilar teológico de un movimiento que pretende desacreditar buena parte de la doctrina cristiana que llevaba ya 1500 años. Eso es algo que no podemos pasar por alto. Cuando el movimiento protestante surge, el cristianismo tiene ya 1500 años. Pretender que habían vivido 1500 años en el error es pretender que las palabras de Cristo no tengan valor. Cristo dijo, yo estaré con ustedes todos los días. Si hubo 1500 años de error y tuvo que venir un hombre a corregir todo aquello, a corregir la Escritura, pues entonces qué poco poderoso es el Dios que ha fundado este movimiento. Y aquí hay que reflexionar, Si la iglesia fundada por Cristo, porque el hecho de que Cristo fundó una iglesia es indiscutible, está en la Escritura, Mateo capítulo 16, Cristo funda una iglesia, edifica una iglesia. Si la iglesia edificada por Cristo se corrompió al punto de que necesitara venir a ser rescatada por un hombre, ¿qué esperanzas tiene una iglesia, vamos a ponerlo entre comillas, fundada por un hombre? Si la que fue fundada por Dios no resistió, estoy tratando de sacar una conclusión lógica. En el pensamiento protestante, muchas veces esto es lo que impera. La iglesia fundada por Cristo se corrompió. Tuvo que venir Lutero, Calvino, etcétera, a rescatarla. Si esta iglesia fundada por Dios no fue capaz de permanecer, ¿qué esperanzas tienen las iglesias fundadas por hombres? Porque aquí no nos equivoquemos. Las que se conocen como iglesias históricas de la Reforma son fundadas por hombres, con nombre y apellido, con lugar y fecha específica de fundación. Si tú perteneces a una comunidad de estas de tinte que se llaman evangélicos, pues también tu comunidad, tu iglesia, aunque tenga un nombre muy bonito, muy rimbombante, fue fundada por un hombre, tal vez hace apenas 1 año o 2. Hay que reflexionar todo esto. No en ánimo de guerrear, no en ánimo de pelear, no, en ánimo de buscar la verdad. Y saber que para justificar sus doctrinas, Martín Lutero insertó palabras en la Escritura que no estaban allí. Hay que saberlo. Romanos 3:28, en su traducción al alemán, incluye la palabra solamente, que aquí no viene. Y de esto que yo les decía, cómo hay algunos, esto es verídico, en los escritos de Lutero, en algunos, él hace esta exhortación, esta invitación a decir, puedes pecar con tal de que tu fe sea más grande. San Pablo dice en el capítulo 6 de Romanos, ¿qué diremos pues? ¿Que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? De ningún modo, y va a exhortar, capítulo 6 y siguientes,
hemos sido unidos a la muerte de Cristo a través del bautismo. Por lo tanto, este cuerpo de corrupción, démosle muerte. Y todas las obras de pecado, démosle muerte. ¿Para qué? Para que se manifieste en nosotros la vida de Cristo, una vida nueva. La ley no nos daba poder para vivir santamente. La sabiduría humana no nos da el poder para vivir santamente. Cristo nos da poder para vivir santamente. Y Cristo es, a través de la fe en Él, el que nos da el acceso a esta salvación. Y tenemos que terminar ya con esto. Hay un punto que también tenemos que entender muy bien. La salvación, más que ser algo que yo me gano, y esto está en la carta a los Romanos, es un don dado por Dios, gratuito. No hay nada que yo o ningún ser humano pudiera hacer para merecerla. Dios nos la da gratis, a través de la fe, de la gracia que viene por la fe. Es un don inmerecido y como don se recibe. Las buenas obras, ante las cuales muchos quieren contraponer, son obras dentro de la alianza, porque la salvación es una alianza. Dios ha venido a hacer alianza con nosotros, de la cual Cristo es el único mediador. Las buenas obras, los buenos frutos, de los cuales también San Pablo habla en esta carta, son frutos, obras, para mantenernos dentro de esta alianza, no para ganarnos una salvación. Hay que entenderlo esto también. Y esperemos en programas subsecuentes poder ahondar en este tema, porque es importantísimo entender que por la fe en Cristo Jesús somos justificados y la salvación viene también por allí como una gracia inmerecida. La fe, y con esto concluimos, es para aquel que se sabe que se siente insuficiente. El que se cree suficiente, el que se cree que se basta a sí mismo, no necesita de la fe, no cree necesitar de la fe. Pero yo, que me sé insuficiente, que me sé pecador, que sé que mis buenos deseos no alcanzan para ser bueno, necesito de la fe en Cristo Jesús, que su muerte y su resurrección tienen poder para darme a mí una nueva vida. Y este es el centro de esta carta a los Romanos. Espero haberles dejado, aunque sea una inquietud, tal vez pequeña, pero inquietud al final de cuentas, de conocer más esta Sagrada Escritura, que es nuestra, que es el libro católico por excelencia, y que está allí para que nos adentremos en los tesoros de misericordia que tiene para nosotros. Que el Señor les bendiga, que María Santísima les acompañe, y si Dios nos lo permite, nos encontraremos nuevamente aquí, con más de apologética, con más razones de nuestra esperanza. Muchas gracias. You set this prisoner free. All your wondrous works reach throughout the land.